Ok, entonces ayer ya vimos que era el límite de una función que va de Rn a Rm y como seguramente lo recordarán, lo que sigue ahora es investigar qué es la continuidad de una función, porque ya una vez que definimos límite, ya podemos definir continuidad. Y hoy vamos a ver, de hecho, las muchas formas en las que podemos definir la continuidad. En R, nada más, en así R solito, pues teníamos básicamente dos tipos de continuidad, ¿no? Una continuidad que nos hablaba de sucesiones, otra continuidad que había con cosas de epsilon delta. Luego surgió la continuidad uniforme, pero esa es un poquito más aparte. Y pues aquí vamos a ver, además de las dos mencionadas, la de epsilon delta y la de sucesiones, también vamos a ver que existe un teorema puente con continuidad y también vamos a ver que hay una definición topológica de continuidad, porque de hecho, si lo recuerdan, la topología es el área de las matemáticas que se encarga de estudiar a las funciones continuas, entonces es natural encontrar una definición topológica de continuidad. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos es que si yo tengo una cierta función que va de Rn a Rm, voy a decir que es continua, y no sé si se acuerdan, pero en R, esto pasaba así, solo si, límite, cuando x tiende a x0 de f de x, era igual a f de x0. Eso era lo que pasaba en R, y a nosotros que queremos extender el concepto de continuidad, nos gustaría que esto también pasara para funciones de Rn a Rm. Queremos que esto se cumpla. Entonces, vamos a intentar extender la definición epsilon delta de R a Rn. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué es continuidad en términos de epsilon y delta. Sea f una función que va de Rn a Rm y x0 un punto en A, que es el dominio de la función. Si observan, como tal, x0 no debe ser punto de acumulación. Esto diferencia la definición de límite con la definición de continuidad, porque eso también pasaba en R. En R, si se acuerdan, cuando definíamos límite, pedíamos que una cierta desigualdad fuera mayor que cero. Y cuando definíamos continuidad, ya no nos importaba si esa desigualdad era mayor que cero o no. ¿Ok? Entonces, por eso es que pido que x0 sea un punto de A, ya no tiene que ser un punto de acumulación. Y ahora voy a decir que f es continua en A, digo en x0, perdón. Sí, solo sí. Para toda epsilon mayor que cero que yo me tomé, existe un número delta mayor que cero, tal que si x está en A y además la distancia de x a x0, aquí acuérdense, como estoy midiendo distancia entre estos dos puntos de Rn, pues debe ser la métrica asociada a Rn, y esta distancia debe ser menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 debe ser menor que epsilon. Y aquí recuerden, esta distancia, que es de f de x a f de x0, se está midiendo en Rm. ¿Por qué? Porque estoy midiendo puntos en Rm, ¿no? Que es el codominio de la función. Y aquí estoy midiendo puntos en Rn, que es el dominio de la función. Ok, entonces, si se dan cuenta, es la misma definición que en R, nada más que extendida. Nada más estamos usando, pues, la métrica del dominio, la métrica del codominio, pero en sí la idea es la misma. Para todo epsilon mayor que cero, yo voy a poder encontrar un delta tal que si x es parte del dominio y la distancia entre x y x0 es chiquita, es menor que este delta, entonces se debe cumplir que la distancia de f de x a f de x0 sea menor que epsilon. ¿Ok? De nuevo, ¿se acuerdan qué era lo que nos decía la continuidad en R nada más, en R? Bueno, lo que nos decía la continuidad, si no lo recuerdan, es que si yo tomo puntos muy cercanos alrededor de un cierto valor x0, entonces el valor de las imágenes alrededor de f de x0 también debe ser cercano. ¿Ok? Entonces, si yo tomo puntos en el dominio cercanos, en la imagen debo tener puntos cercanos. Eh, y obviamente esto de aquí pues coincide con lo que habían visto en cálculo 1. Y lo más bonito es que todo esto lo podemos escribir en términos de bolas, así como lo hicimos ayer con límite.
Y la idea es la misma, ¿no? Vamos a poner todo esto de azul. Todo esto de azul se puede englobar con esta simple expresión. X pertenece a, intersección, la bola de radio delta con centro en x0. Observen que esto de aquí lo puedo separar en dos. X pertenece a y X pertenece a la bola de radio delta con centro en x0. X pertenece a, pues es lo que se me da de este lado, y que X pertenezca a la bola de radio delta con centro en x0 significa que la distancia entre X y x0 es menor que delta. Entonces, toda esta expresión de aquí, estas dos cosas las puedo englobar en una simple expresión de esta forma. X pertenece a intersección la bola de radio delta con centro en x0. Así como también lo hicimos ayer en la parte del límite, también puedo expresar todo esto en términos de una contención, ¿verdad? Puedo expresar que la distancia entre f de x y f de x0 sea menor que epsilon, diciendo que f de x pertenece a la bola de radio epsilon con centro en f de x0. ¿Ok? Esto sí se cumple, ¿no? Porque si está dentro de la bola f de x, entonces lo que tenemos es que la distancia entre f de x y f de x0, que es el centro de la bola, pues va a ser más chiquita que epsilon, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una correspondencia muy grande. Esto de aquí se puede tomar como otra definición de continuidad, es una definición un poquito más topológica, pero ojo, esta no es la definición topológica de continuidad. La vamos a ver, de hecho, hasta el último porque no es tan intuitiva, lo van a ver. Entonces, esta de aquí es la definición epsilon delta para continuidad. ¿Ok? Esta es la definición epsilon delta y la idea es la misma. Puntos cercanos en el dominio deben de darme puntos cercanos en la imagen. Por eso es que se llama continuidad. Ahora, la continuidad obviamente cumple varias propiedades y vamos a ir ilustrándolas cada una de ellas. Miren, la primera propiedad es que si tengo una función f que va de Rn a R y tengo que x0 es punto aislado de A, o sea, es un punto que está en el dominio y x0 es punto aislado de A. Si no recuerdan que es punto aislado, recuerden que es lo contrario a un punto de acumulación. Un punto de acumulación es un punto que está muy cerca del dominio, que no necesariamente tiene que ser parte del dominio, pero que está muy cerca del dominio, del conjunto, y entonces este punto aislado va a ser un punto que no cumple eso, o sea, va a ser un punto que está alejado del dominio, que está como aparte, que está aislado, como lo dice su nombre. Entonces, si tenemos x0 un punto aislado de A, se cumple automáticamente que f es continua en x0, ¿ok? Esto de aquí es bien, bien interesante porque no sé si lo recuerden, pero Marco también les insistía mucho sobre esto en cálculo 1. Marco les decía, si tenemos un punto aislado en el dominio, automáticamente f es continua en ese punto. No importa que alrededor de ese punto no haya nada. Y aquí se va a cumplir algo muy similar. Miren, se los voy a dibujar de este lado. Supongan que mi conjunto A es todo esto que dibujé. Y además supónganse que también mi conjunto A pues tiene estos puntitos que están ahí rondando. Estos puntitos de acá pues son puntos que también son parte del dominio, pero son puntos aislados. Así es como se llegan a ver los puntos aislados en Rn. Bueno, en este caso en R2, pero en general así se van a ver los puntos aislados, se van a ver como puntitos que están solitos y que están aislados, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, para este tipo de puntos, o sea, este va a ser el x0 que pertenece a A, se cumple que f es continuo en ese punto. ¿Ok? Entonces, primera propiedad de continuidad, para cualquier punto aislado del dominio, f es continua en ese punto. ¿Ok? Entonces ya tenemos cubiertos todos los puntos aislados de un cierto dominio. ¿Ok? Pero claro, pues no todos los puntos del dominio son puntos aislados, ¿no? Vamos a ver cómo podemos trabajar los demás puntos. La segunda propiedad es que si ahora X es un punto de acumulación, que es lo contrario a ser un punto aislado, entonces f va a ser continua en x0, si solo si se cumple esta igualdad que acabamos de ver, ¿no? Límite cuando x tiende x0 de f de x es igual a f de x0. Esto de aquí, que se cumpla esta igualdad de acá, es la definición epsilon delta que acabamos de estudiar, ¿ok? Entonces, para los puntos aislados, automáticamente tenemos continuidad. Y para los puntos que no son aislados, o sea, para los puntos de acumulación, por eso es que aquí pongo una rayita, esto es el conjunto de puntos de acumulación de A, entonces tenemos que verificar esta igualdad, ¿ok? Que es básicamente verificar la definición epsilon delta.
De nuevo, les voy a dibujar la diferencia entre un puntito aislado y un puntito de acumulación. Entonces, de nuevo, supongan que ahí está mi conjunto A, y supongan que este punto que voy a poner afuera también es un punto de A. Y supongan que este punto que voy a poner cerquita de A, que va a ser morado, está por ahí. Entonces, los puntos de acumulación, pues ya los vimos, ¿no? Van a ser estos. X0 pertenece a A. Y ya vimos que para ellos siempre va a haber continuidad. Y los puntos de acumulación, que son puntos que están cerquita de A o que incluso pueden estar dentro de A, ¿no? Pues también tenemos que van a pertenecer, pueden o no pertenecer al conjunto, ¿no? Acuérdense, vimos un ejemplo donde el punto de acumulación no necesariamente pues está dentro del conjunto, pero para verificarlo, para verificar si tenemos continuidad, tenemos que usar la definición epsilon delta que vimos. ¿Ok? Entonces esos son los dos caminos. Si el punto es aislado, automáticamente la función es continua en ese punto. Si el punto no es aislado, si es un punto de acumulación, entonces tenemos que checar la definición que vimos. ¿Ok? Tercera propiedad, la definición de continuidad por sucesiones. ¿Ok? Esta es la tercera propiedad. Nos dice que f es continua en x0, sí, solo sí, para toda sucesión de A, tal que xk converja a x0, se debe de cumplir que la sucesión de imágenes, la sucesión f de xk, converja a f de x0, ¿no? Entonces esto de aquí se conoce como continuidad por sucesiones. Vamos a ponerlo así como continuidad por sucesiones. Y pues es otra forma de demostrar que una cosa es continua, ¿no? Son equivalentes esta definición y la definición epsilon delta. Y la idea es la misma que habíamos visto con límite, ¿no? Con límite decíamos, para toda sucesión del conjunto, del dominio, tal que esa sucesión converja al punto x0, que es el punto al que me estoy aproximando, se debe de cumplir que la sucesión de imágenes converja al límite. Y en este caso, nuestro límite, nuestra igualdad que queremos que se cumpla, pues es con f de x0. F de x0 es nuestro límite. Entonces, por eso es que aquí la sucesión de imágenes debe converger a f de x0. Entonces, esas son las tres propiedades. Las tres propiedades que vimos son que en los puntos aislados siempre hay continuidad, no vamos a tener problema ni ambigüedad ahí. También vimos que en los puntos de acumulación tenemos que verificar la definición epsilon delta, y también vimos que podemos definir la continuidad usando sucesiones, ¿ok? Entonces, pues ya que tenemos esto, ahora sí vamos a ver el teorema puente para continuidad. El teorema puente para continuidad es muy parecido al teorema puente para límite. Si lo recuerdan, el teorema puente para límite nos decía que la función total convergía a L, que es el límite, cuando x tiende a x0, si cada una de las funciones que son parte de la función grandota de f, o sea, va a haber f1, f2, f3, así hasta fn, acuérdense porque hay n salidas. Entonces, si cada una de esas funcioncitas convergía a las entradas del límite, entonces decíamos que el límite total convergía, eso era el teorema puente para límite, y aquí vamos a tener el teorema puente para continuidad, y funciona de la misma forma. F es continua en x0, sí, solo sí, fi, que es una de estas funciones, fi, esta cosa debe ser continua en x0 para cada una de estas funciones, para cada i que va de 1 hasta m. O sea, para cada una de estas funciones fi se debe de cumplir que límite cuando x tiende a x0 de fi sea igual a fi de x0. ¿Ok? Vamos a poner un poquito de ejemplo de connotación para que se den una idea. Eh, Supongan que voy a tener esta función f de xy igual a x coseno de y, coma y seno de x. ¿Ok? Entonces, supongan que yo quiero evaluar la continuidad continua en 0, 0. O sea, quiero ver si el límite cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0 de esta cosa es igual a f de x0. F de 0, 0, perdón, ¿quién es? F de 0, 0. F de 0, 0 es 0, ¿no? 0, 0. ¿Por qué? Porque de este lado tengo
0 y de este lado también tengo 0, entonces no tengo ningún problema. Eso es f de 0, 0. Y nada más háganse una idea. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más elaborado que este. Pero como estas de aquí son continuas, x es continua, acuérdense, x es continua, coseno de y también es continua, entonces su producto va a ser continuo. ¿Ok? No vamos a tener problema con eso. Lo mismo pasa de este lado. Y es continua, seno de x es continua, por lo tanto su producto va a ser continuo. Como cada una de esas dos entradas son continuas, entonces esta función de aquí converge a 0 cuando x y y convergen a 0. Y esta función también converge a 0 cuando y x convergen a 0. Entonces, sí se va a cumplir que esto de aquí es igual al límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy. ¿Ok? Estas funcioncitas, es más, se los voy a poner con color verde. Estas funcioncitas que están aquí son f1 y f2. ¿Ok? f1 y f2. Y son las funciones que aparecen en esta parte del teorema puente. ¿Ok? Por eso es que siempre aparecen estas funcioncitas. Entonces, nada más eso, ¿no? Quiero que tengan en cuenta que estas funciones van a estar así acomodadas. Obviamente aquí nada más hay dos funciones, pero puede haber 3 entradas, 4 entradas, 100 entradas, no importa el número de entradas. Y la idea del teorema es esta, ¿no? Si entrada a entrada tengo continuidad, entonces toda la función globalmente es continua, ¿ok? Entonces, vamos ahora a estudiar un poco las propiedades de la continuidad. Una primera propiedad es que la continuidad es una propiedad lineal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tomo dos funciones f y g que van de Rn a Rm, tomo un número alfa real y tomo x0 un punto en A, entonces suponiendo que f y g son continuas en x0, entonces se va a cumplir lo siguiente. Primero que nada, f más g también va a ser continua, porque es suma de continuas, ¿no? Y se va a cumplir que su límite, el límite de la suma, va a ser igual a la suma de los límites. O sea, esta suma va a tener límite en x0 y eso va a ser igual a f de x0 más g de x0. ¿Ok? Entonces, la continuidad abre sumas, básicamente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como la continuidad abre sumas. Entonces, ¿de qué me sirve que la continuidad abra sumas? Pues ya tengo que la suma de dos continuas es una continua, ¿no? Esa es creo que la propiedad más importante, ya no tenemos que demostrarlo, la suma de continuas es continua. Y también se va a valer que una constante por una función continua es una función continua, ¿ok? Y el límite se va a calcular parecido. El límite de alfa f de x es igual a alfa, sacar el alfa, por el límite de f de x, y como esto de aquí, como f es continuo en x0, entonces todo este límite va a ser igual a f de x0. Entonces, también saca escalares la continuidad. Y la unión de estas dos, la unión de que abra sumas y saca escalares, significa que la continuidad es una propiedad lineal. ¿Ok? Entonces, además de eso, se va a cumplir que el límite del producto, y ojo, esto depende, ¿no? Si son funciones que van de Rn, o sea, si son funciones que van de Rn a Rm, a R, perdón, nada más, entonces el producto de estas dos, porque acuérdense, cuando me avienta un solo número, pues voy a tener solamente pues, un número, no voy a tener más, ¿verdad? Porque me avienta un solo número, no voy a tener ningún vector. Cuando multiplico estos dos números, entonces se va a cumplir que ese producto es una función continua. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviera funciones que van de Rn a R2? Vamos a ponerlo ahorita. Bueno, una función que va de Rn a R2 me va a aventar de este lado dos funciones, ¿verdad? O sea, me va a aventar un vector que va a tener dos funciones, f1, f2, y pues la función g también va a tener g1, g2. En ese caso no me tomo el producto convencional, me voy a tomar el producto punto, que ya lo hemos estudiado. El producto punto de dos cosas lo vimos en la semana pasada, y igual se va a valer que ese producto punto es continuo en x0 y se va a ver esta igualdad, ¿no? Que básicamente es que el límite cuando x tiende a x0 del producto,
puede ser el producto punto o el producto de números reales, dependiendo del tipo de función. Esto de aquí va a ser igual a el producto de los valores evaluados, ¿no? F de x0 por G de x0. Entonces, esa es una tercera propiedad que quería que viéramos. Se parecen a las propiedades de límite, y de hecho, estas de aquí se demuestran usando las propiedades de límite. Y pues básicamente son las propiedades más importantes que tenemos que estudiar para continuidad. Vamos ahora al ejemplo. Aquí es donde vamos a intentar como ver todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Me preguntan si esta función es continua en x0. Vamos a demostrar si es o no continua. Entonces, fíjense, es una función que está dada en partes. De hecho, pues la función que les había puesto hace rato es muy sencilla, no esperen algo así en sus exámenes. Más bien, Marco les va a poner algo así en su examen. Y de hecho, este problema lo saqué de uno de los exámenes que hizo. Entonces es coseno de y, seno de x entre x, cuando x es distinto de 0, o sea, no tengo problema, no se me determina nada aquí abajo, y vale coseno de y cuando x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, nos preguntan, ¿f es continua en 0, 0? Pues bueno, vamos a ver si es continua en 0, 0. Miren, primero que nada vamos a evaluar la función en 0, 0. Porque acuérdense, yo quiero que límite cuando x tiende a x0 de f es igual a f de x0. Entonces, en este caso, x0, mi punto x0, es igual al 0, 0. Es el punto al que yo me quiero aproximar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos evaluando mi función en 0, 0 y luego calculamos el límite para ver si se vale esta igualdad de arriba? ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar la función en 0, 0. Ok. Fíjense, x es 0 y y es 0. Vamos a ver qué es lo que nos dice la función. La función nos dice que cuando x vale 0, la función es igual a coseno de y. Entonces tengo que evaluar coseno de 0 porque x y y valen 0. Entonces, f de 0, 0 es igual a coseno de 0. Y esto de aquí, coseno de 0, ¿se acuerdan cuánto es? Es 1. ¿Ok? Entonces, si mi límite existe, y da un cierto valor, me debe de dar 1 para que sea continua en 0, 0. Ahora, vamos a demostrarlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, primero que nada vamos a considerar dos límites que ya ustedes conocen de cálculo 1. Entonces, recordando, ups, entonces vamos a recordar, de hecho, sí son dos límites, yo creo que muy, muy, bueno, ahorita que los vean los van a ver, ahorita que los ponga los van a recordar. Miren, el primero es este límite cuando x, y tiende a 0, 0 de coseno de y. ¿Cuánto creen que valga esto? Pues miren, como tal en el límite no aparece x, entonces x me vale, no importa. Y y sí aparece. ¿Qué pasa cuando y tiende a 0 en coseno de y? Bueno, como coseno de y es continua, entonces esto es igual a coseno de 0, ¿no? Coseno de 0, y eso de aquí entonces es igual a 1. Ok, entonces este es mi primer límite, el límite de una función trigonométrica. Lo voy a hacer un poquito más chiquito, lo voy a poner aquí arriba y aquí abajo voy a poner el otro límite que necesito. Este es un límite un poquito más tramposo, algunos lo recordarán porque seguramente lo usaron para algún examen que les dejó Marco en cálculo 1, y es el límite cuando x, y tiende a 0, 0, y es un límite de nuevo de una sola variable, es el límite de seno de x entre x. Y bueno, de entrada, y no aparece en la expresión, entonces y me vale, y no sale en la expresión, entonces no me importa. Y ahora tengo que x tiende a 0 en esta expresión. Pero si ustedes lo recuerdan, este límite, cuando x tiende a 0, cumple que vale 1. Lo pueden demostrar por epsilon delta. Si grafican, pues sí van a ver que cuando grafican esto en 0, vale 1, la función está de aquí. Y pues también pueden verlo con L'Hopital, ¿no? Si derivan arriba y abajo, aquí les va a quedar un cierto coseno, entonces cuando evalúen en 0, pues les va a volver a dar 1, ¿no? Y aquí abajo les queda 1, entonces no hay problema. Estos dos límites son los límites que tenemos que recordar, ¿ok? Grábenselos porque nos van a servir para calcular el límite de la función que yo quiero, ¿ok?
Entonces, vamos a resolver el límite. Fíjense, el límite que yo quiero resolver es el límite cuando xy tiende a 0, 0, y es coseno de y, seno de x, entre x. ¿Ok? Entonces voy a empezar separando estas dos cosas. O sea, voy a separar la variable y y la variable x, las voy a intentar separar en dos factores. Esto es el límite cuando xy tiende a 0, 0. Y esto de aquí es igual a coseno de y aquí voy a multiplicar por seno de x entre x. Esta va a ser la forma en la que los voy a separar. Ahora, si se dan cuenta, estas dos funciones pues tienen límite que existe, lo acabamos de ver. Entonces voy a separar esto como el producto de dos límites. Lo puedo hacer porque sus límites existen. Entonces puedo separar esto como el producto de dos límites. Vamos a separarlo. Entonces esto de aquí es igual a, y el primer límite va a ser límite cuando xy tiende a 0, 0 de coseno de y el otro pues va a ser también, ¿no? Límite cuando xy tiende a 0, 0. Y aquí vamos a tener seno de x entre x. Pero ustedes recuerdan, límite cuando xy tiende a 0, 0, de coseno de y esto es igual a 1. Entonces aquí hemos multiplicado 1. Y lo mismo pasa para este límite. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de seno de x entre x es igual a 1. Entonces, pues tengo 1 y el producto de 1 por 1 me da 1. Y entonces, por lo tanto, ¿no? Lo voy a poner en rojito. Por lo tanto, se cumple que el límite cuando x tiende a y de 0, 0 de mi función f de xy, esto es igual a f de 0, 0, ¿no? Y f de 0, 0, acuérdense, era igual a 1. Entonces, ¿qué puedo concluir además? Pues que f sí es continua, f es continua en 0, 0. Eso es básicamente la conclusión. Este problema venía en un examen de marco, ahorita se ve muy fácil, pero cuando te ponen ese tipo de funciones, pues al inicio no sabes mucho qué hacer, entonces es algo complicado. Si yo les preguntara, bueno, ¿y solamente es continua en 0, 0 o es continua en un conjunto más grande? Para responder esa pregunta, pues solamente tienen que ver a la función. Fíjense, la función que me dan en un inicio es esta función de aquí. Y el único problema, mi único problema, es cuando x vale 0. Porque si x vale 0, entonces aquí se indetermina, ¿no? Ya demostramos que para 0, 0, pues no hay ningún problema, sí se vale. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, x es distinto de 0? ¿También se valdrá que es continua? Miren, si x es distinta de 0, entonces f de xy es igual a toda esta función, ¿ok? Como esta función coseno de y es continua, seno de x es continua y x también es continua, entonces su cociente va a ser continuo. Por lo tanto, para todo punto donde x no valga 0, se va a tener que también la función va a ser continua. ¿Por qué? Pues por teoremas de operación, porque tenemos producto de dos continuas, cociente de dos continuas, que el cociente de dos continuas pues se sigue del producto de dos continuas, no hay problema con eso, y ya, es básicamente lo que tenemos. Ok, entonces también van a usar teoremas de operación. Aquí no aparecen sumas ni nada, pero si apareciera alguna suma, pues también podemos afirmar que una suma de continuas es continua, y con eso demostrar que para un conjunto más grande se vale también la continuidad. Para puntos especiales como el 0, 0, que en esta ocasión se indeterminaba, pues tenemos que tener más cuidado, ¿ok? Entonces, vamos a ver ya las últimas dos partes. Eh, Nosotros hemos definido continuidad para un punto, ¿ok? ¿Qué pasa si quiero continuidad para un conjunto más grande? Porque la continuidad la definí para un solo punto, pero pues puede haber conjuntos en los que toda la función sea continua. ¿Cómo se define eso? Pues de una forma muy sencilla, fíjense, sea f una función que va de n a m y b un subconjunto de a. Voy a decir que f es continua en b,
Fíjense, B ya no es un solo punto, sino que es un conjunto de puntos, es un conjunto más grande. Y F va a ser continua ahí si F es continua en B. O sea, F es continua para todo X en B. Todo punto que yo agarre en B se debe de cumplir la continuidad con la definición que vimos de epsilon delta, con la definición de sucesiones, con cualquiera de las definiciones que vimos. Pero entonces, una función de Rn a Rm es continua en un conjunto o subconjunto del dominio, sí, pues para todo punto del conjunto se cumple que f es continua, o sea, se cumple la definición, ¿ok? No hay ninguna necesidad. Eso aquí lo puse pues para que vieran que podemos extender el concepto de continuidad a conjuntos más grandes, no necesariamente a puros puntos. Y vamos a ver por último la definición pues de continuidad, pero vamos a ver la definición topológica de continuidad. Esta definición pues es la primera vez que la van a ver. Las definiciones pasadas, tanto la de sucesiones como la de epsilon delta, pues son definiciones que también vieron hoy por primera vez, pero que pues son más intuitivas. Son definiciones que son generalización del caso de funciones de RNR, pero este de aquí, esta nueva definición que están viendo en pantalla, pues si se dan cuenta es muy diferente a lo que ustedes habían visto. Fíjense, dada una función f que va de Rn a Rm, voy a decir que f es continua en A, sí y solo sí, para todo v en Rm abierto, o sea, para cualquier conjunto abierto en el codominio, existe un conjunto abierto en el dominio tal que la imagen inversa aplicada al conjunto B es igual a A intersección U. Y de hecho, si se dan cuenta, pues sí, es muy complicada, ¿no? O sea, como que ni siquiera tiene que ver con continuidad. En ninguna parte aparece en distancias, en ninguna parte aparecen las famosas bolas, no aparece este punto de acumulación, no aparece nada. Es una definición que está puramente basada en conceptos de topología, en conceptos de intersectar abiertos o de sacarle la imagen inversa a un cierto conjunto. Entonces, esta es la definición topológica de continuidad y lo bonito es que pues es más general de lo que ustedes conocen, porque aquí ya no estamos usando métrica, ¿ok? Entonces esta es una forma en la que podemos extender el concepto de continuidad sin usar una métrica, ¿ok? Vamos a intentar imaginarnos qué es lo que nos dice, ¿ok? Entonces vamos a tomar como ejemplo una función que va de R2 a R2. Supongan que este es mi conjunto A y cuando yo le aplico la función, se me transforma en este conjunto. Esto de aquí es f de a. ¿Ok? Entonces, pues, se dan cuenta como que me cambió la forma, ¿no? Y de hecho así se van a ver las transformaciones del plano en el plano. Y lo que nos dice la definición de continuidad, para saber si esta cosa es continua, lo que tenemos que hacer es tomar un cierto conjunto en el codominio, o sea, vamos a tomarnos un conjunto, no sé, vamos a tomarlo aquí, vamos a tomarnos un cierto B, y se tiene que cumplir que la imagen inversa de B, o sea, cuando yo aplico la función a la inversa, sea igual a una cierta intersección entre un conjunto U y A. O sea, la imagen inversa de B debe ser toda esta cosita de aquí. Déjenme, se los uno. Esto de aquí, vamos a ponerlo acá, es justamente la imagen inversa de B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice geométricamente la definición topológica. Tienes una función que te transforma conjuntos de un cierto, te transforma puntos de un cierto conjunto a otro conjunto. ¿Ok? F va a ser continua si yo me tomo un cierto subconjunto del codominio y cuando yo le aplico la imagen inversa, este conjunto aplicado con la imagen inversa es igual a la intersección entre un cierto conjunto abierto U y A. ¿Ok? Esta es la definición, la parte intuitiva de esta definición topológica y pues lo que nos dice, ahorita se van a sorprender un poco, pero lo que nos dice en general es que las funciones continuas, pues de alguna forma deforman el espacio y lo hacen de una forma continua.
Las transformaciones continuas se las pueden imaginar como esto que hice ahorita. Miren, voy a borrar esto verde que dibujé, todo esto que dibujé. Y las funciones continuas se las pueden imaginar así. Funciones que deforman el espacio, pero lo que hacen es respetar orientación, respetar, por ejemplo, que no haya cortes. Eso es lo que hacen las funciones continuas en general. Las funciones continuas te transforman un cierto conjunto a otro conjunto, pero deformándolo de una forma suavecita, de una forma en la que no se rompen, no se hace dobleces ni nada. Supongo que ustedes han jugado con plastilina. No sé si recuerden que la plastilina llegaban a dárnosla en bolitas y pues tú con la bolita podías hacerle varias cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba hacer cubos. Entonces yo, por ejemplo, agarraba mi plastilina y hacía cubitos. Me gustaba hacer cubos. Entonces lo que yo estoy haciendo es una función continua. Estoy moldeando mi bola de plastilina a otra figura, a otro conjunto, pero de una forma continua. La puedo aplastar, la puedo palpar, ¿no? Pero no la puedo romper. Cuando eso pasa, entonces yo estoy haciendo una transformación continua. Entonces, siempre que se imaginen una transformación continua de Rn a Rm, imagínense esto, que está moldeando la plastilina de un conjunto a otro, ¿ok? Hay algunas personas a las que, por ejemplo, también les gustaba hacer donas, ¿no? Agarrabas la bolita de plastilina y podías hacer una dona de esta forma. O sea, hacías así un arillito con tu plastilina y luego la juntabas y dejabas un hoyo en el centro. El problema de hacer una dona es que, pues, en el objeto inicial no había ningún hoyo y aquí ya hay un hoyo. Entonces la topología también te va a restringir las transformaciones que le puedes hacer. Una regla es que las transformaciones continuas no deben de dejar hoyos, ¿ok? Si tú tienes un objeto sin hoyos, la función continua te debe regresar un objeto sin hoyos. Si tú tienes un objeto con un hoyo, entonces te debe de transformar la función continua a un objeto con un solo hoyo, ¿ok? Entonces el número de hoyos se preserva y por eso es que muchas veces seguramente han visto este mal chiste en la facultad, en el grupo de la facultad, en algún otro lugar, donde dicen que una dona es una cosa que tiene un hoyo aquí adentro, ¿no? Es topológicamente equivalente a una taza. Porque si se dan cuenta, miren, voy a dibujar una taza, las tazas son más o menos así, ¿no? Y aquí tienen una cosita. Si se dan cuenta, ambos objetos tienen un hoyo. El hoyo de la dona pues está en el centro de la dona y aquí el hoyo está en la oreja de la taza. Muchos pueden decir, ah, pero el hoyo aquí tiene otro hoyo, el hoyo interno, ¿no? El hoyo donde se sirve la cosa. Pero en ese como tal no es un hoyo porque no atraviesa el objeto, o sea, es un hundimiento que tiene. Si nosotros viéramos la tacita por arriba, pues veríamos así, ¿no? Aquí está de donde se agarra, veríamos aquí que está el fondo de la tacita, pero como tal no hay un hoyo porque no se atraviesa, o sea, esto de aquí sigue siendo parte del conjunto. El único hoyo que tiene la taza es el que está aquí, el que está de donde agarramos la tacita. Por eso es que se hace este chiste de que una dona es igual a una taza, porque las funciones continuas preservan los hoyos, entonces yo puedo moldear la dona en la taza. Imagínense que les dan una dona de plastilina, la pueden convertir en una taza de plastilina. Entonces eso es básicamente lo que hacen las funciones continuas, ¿vale? Nos transforman objetos con una cierta cantidad de hoyos, puede tener 0 hoyos, un hoyo, etcétera, etcétera, a otro objeto que tiene la misma cantidad de hoyos, ¿ok? Y lo hacen de una forma suave. No rompen, no doblan, lo único que hacen es apachurrar de distintas formas, así como cuando ustedes agarraban la plastilina de niños, y nos devuelven otro cierto conjunto, ¿ok? Entonces vamos a dar un repaso antes de terminar la clase. Lo que vamos a hacer mañana, pues básicamente es estudiar más sobre teoremas fuertes de continuidad. Si recuerdan los teoremas fuertes de cálculo 1, aquí también va a haber una versión de teoremas fuertes para funciones de dimensión mayor. Y bueno, vamos a dar un repaso de qué es lo que vimos. Primero, pues construimos la definición de continuidad usando lo que ya sabemos de cálculo 1, ¿no? Una función es continua si el límite cuando x tiende a x0 de esa función es igual a f de x0. Entonces, usando esta intuición,
dijimos, entonces f, que va de Rn a Rm, va a ser continua, si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x está en el conjunto A y la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 es menor que epsilon. Observen que aquí estoy midiendo la distancia con la métrica de Rn y aquí estoy midiendo la distancia con la métrica de Rm. ¿Ok? Todo esto de aquí lo puedo escribir de una forma más simple. Puedo escribirlo como que x pertenece a A intersección la bola de radio delta con centro en x0 y esto de aquí implica que f de x pertenece a la bola de radio epsilon con centro en x en f de x. Entonces, esta es la definición epsilon delta. Y lo bonito de la continuidad es que cumple tres propiedades. La primera propiedad es que todo punto aislado, la función en todo punto aislado es continua. ¿Ok? Eso es lo importante. Los puntos aislados son puntos que están afuerita, que están aparte. Entonces, la continuidad para esos puntos. Cuando el punto no es aislado, o sea, cuando es un punto de acumulación, entonces tengo que comprobar que para ese punto se cumple la definición epsilon delta, que es la definición que acabamos de leer. Otra propiedad bien importante es que se puede definir continuidad con sucesiones, ¿ok? F es continua en x0, sí y solo si para toda sucesión, tal que la sucesión xk converge a x0, se cumple que la sucesión de imágenes, f de xk, converge a f de x0. ¿Ok? Entonces esta es otra definición de continuidad y se llama continuidad por sucesiones. Lo que hicimos también es ver un teorema puente para continuidad, ¿verdad? Vimos que la función f es continua en x0 si cada una de sus funciones componentes, acuérdense que las funciones componentes se ven así, ¿no? Cada una de sus funciones componentes es continua en el punto x0, es decir, se cumple esta igual. Entonces, f es continua si cada una de sus funciones de salida, cada una de estas funciones es continua, ¿ok? Entonces eso de ahí es teorema puente para continuidad. Vimos que la continuidad es lineal, o sea, abre sumas y también saca escalares, ¿ok? Y otra cosa bien importante que vimos de continuidad es esta cosa del producto, ¿no? Dependiendo del codominio de la función fg, vamos a tener que el producto es continuo. Si las funciones van de Rn a R, entonces vamos a tener un producto de números reales, un producto de funciones que evaluadas nos dan un número real. Y si es de Rn a Rm, entonces tenemos que hacer el producto punto para que el producto punto entre esas dos funciones nos da un número real, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las tres propiedades básicas que hay que conocer sobre continuidad. Y otra cosa que hicimos hoy, pues fue ver un ejemplo, ¿no? Tenemos que demostrar que, por ejemplo, esta función es continua en 0, 0. Y lo que hicimos, pues fue primero calcular f de 0, 0. Eso es lo estándar. Primero se calcula el punto evaluado en la función, ¿no? Que queremos ver si es continuo o no. Y luego usamos límites. Muchos de esos límites ya los conocemos de cálculo que, pues así es como se demuestra que una función es continua. Les digo, el problema lo saqué de uno de los exámenes de Marco. Y luego vimos que pues, el concepto de continuidad se puede estar en conjuntos más grandes, ¿no? Nosotros definimos la continuidad para un solo punto, pero f es continua en un conjunto de puntos si en cada uno de esos puntos f es continua, ¿no? O sea, básicamente es usar la continuidad puntual para extender el concepto de continuidad a conjuntos más grandes. Y otra cosa bien importante que también vimos es la definición topológica de continuidad. F es continua si solo V que yo me tome en el codominio, existe un abierto en Rn, ¿no? En el dominio, ¿no? Tal que f a la menos 1 de b, o sea, la imagen inversa aplicada a b es igual a A intersección u, ¿ok? Entonces, lo que nos dice, pues, es esto, ¿no? Que si tengo una función que va de un conjunto a otro, entonces esa función es continua si me transforma de una forma suavecita, sin hacer dobleces y sin hacer cortaduras, sin hacer cortaduras o hacer hoyos, me transforma un conjunto a otro conjunto, ¿no?
Y entonces acuérdense, una característica que cumplen las funciones continuas es que, pues, de alguna forma respetan la cantidad de hoyos que tenga el objeto, ¿ok? Eso igual lo veremos un poquito más adelante. Lo veremos mañana, así que veamos teoremas de continuidad. Y pues eso fue todo lo que vimos por hoy, chicos. Si tienen alguna duda, la pueden poner en los comentarios. Y si no, pues con eso acabaríamos hoy. Y mañana vamos a ver teoremas fuertes de continuidad. Porque así como en R hay un teorema de valor intermedio, en Rn también hay un teorema del valor medio, ¿no? Y también hay un teorema del valor extremo, no sé, de máximos y mínimos. Y vamos a ver otros ejemplos más de teoremas fuertes que tienen que ver con conexidad, con completez, etcétera, etcétera, cosas que ya vimos la semana pasada. Entonces, si quieren saber un poquito de eso, pues igual se pueden dar una vuelta mañana. ¿Ok? Entonces, acabamos. Hasta luego, Jorge Joaquín. De nada, Alexi. Hasta luego. Hasta luego, Gaby. Cuídense todos. Nos vemos.